Hola, soy Pedro José Arango del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El tema que vamos a ver hoy es Ley de Gauss, que pertenece al curso Electricidad y Magnetismo. La ley de Gauss es la primera de las ecuaciones de Maxwell y es una de las 4 ecuaciones. Las ecuaciones de Maxwell rigen toda la electrodinámica y todo el curso de electrodinámica está resumido en las 4 ecuaciones de Maxwell. Espero que al final del curso tengamos de manera completamente clara y concisa el conocimiento y la comprensión de estas 4 leyes de Maxwell. Por hoy vamos a comenzar con la ley de Gauss. Primero vamos a hacer la definición, qué significa ley de Gauss, qué significa flujo de un campo vectorial y en particular flujo de campo eléctrico. Vamos a ver cómo el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es el tema de la ley de Gauss. Comencemos entonces preguntando si es posible calcular campos eléctricos a partir de la simetría que exhibe el problema. Para esto entonces comencemos primero hablando del flujo de un campo vectorial. Comencemos hablando entonces con un ejemplo. Consideremos un tubo cilíndrico por el cual fluye agua. El flujo del campo vectorial lo podemos definir, o el flujo de agua, la cantidad de agua que está atravesando una superficie transversal, se conoce como el flujo de agua. Ese flujo entonces se define como la cantidad de masa que está atravesando una sección transversal por unidad de tiempo. Esa cantidad de masa entonces podemos escribirla como dm dt y la masa es igual a la densidad por el volumen, donde el volumen entonces va a ser el volumen infinitesimal que tenemos ahí en el gráfico, y en t igual 0 las partículas de agua están en una parte. Cuando ha transcurrido un tiempo infinitesimal de t, las partículas han recorrido una distancia de x, entonces el volumen infinitesimal que está atravesando es igual a el área por la distancia que ha recorrido, que es de x. Esa distancia la podemos escribir como la velocidad por el tiempo, que es de t. Entonces, con esta definición, el flujo de este campo vectorial, en este caso el flujo de agua, la cantidad de agua que está atravesando una sección transversal por unidad de tiempo, la podemos escribir como la densidad del fluido multiplicado por la velocidad que tiene el fluido y multiplicado por la sección transversal por donde está fluyendo. Ahora, si vamos a la situación más real, nosotros sabemos que la velocidad no tiene el mismo valor en todos los puntos de la sección transversal. Entonces, cuando nosotros, es bien sabido que en los puntos centrales la velocidad tiene un valor mayor que en los puntos cercanos al borde del tubo. Entonces, ya no podemos decir que el flujo sea igual a la densidad por el área por la velocidad, porque la velocidad es distinta en cada punto. Para eso entonces, una buena aproximación que podemos hacer es dividir esa sección transversal en varias secciones transversales que le llamamos ahí delta A sub i. Entonces, el flujo neto a través de la superficie será la suma de los flujos a través de cada una de estas superficies pequeñas. Entonces, una buena aproximación, podríamos decir que el flujo es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de ρ por delta A sub i por b sub i, donde delta A sub i es el área de cada una de estas secciones transversales pequeñas y b sub i es la velocidad que tiene el fluido en cada uno de esos puntos. Entonces, una mejor aproximación va a ser hacer muchas y muchas más divisiones. Es decir, cuando hacemos que i vaya desde 1 hasta infinito, estamos haciendo infinitas divisiones, entonces el flujo será la sumatoria desde n cuando tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de delta phi sub i. Será entonces la sumatoria de cuando n tiende a infinito de
rho por delta A sub i por B sub i. Pero ya sabemos nosotros cuando n tiende a infinito, la sumatoria se nos convierte en una integral y el diferencial de área se nos convierte en un delta. El delta de área se nos convierte en un diferencial. Aquí he escrito una integral doble para recordar que esta integral es una integral de superficie. Entonces, para generalizar, podemos decir que el flujo de un campo vectorial, y en este caso en particular el flujo de agua, lo podemos escribir como la integral doble de rho por B por dA. Bueno, y si la densidad del agua es 1, entonces podemos decir que el flujo de agua a través de una sección transversal es igual a B por dA. Hasta aquí estamos haciendo la aproximación de que la velocidad, el flujo está, las partículas se están atravesando de forma perpendicular al área. Entonces, para darle el carácter vectorial, vamos a tener en cuenta que el flujo es igual a la integral de B por dA transversal, donde dA transversal es la sección transversal del tubo. Para darle el carácter vectorial a esto, entonces vamos un momento al tablero y vamos a mirar una definición, a recordar una definición de producto escalar. Cuando nosotros tenemos un diferencial de área que está aquí, que está señalando en una determinada dirección, y tenemos el campo vectorial, en nuestro caso el campo de velocidades, que está en esta dirección, entonces podemos definir, o vamos a definir, el producto vectorial de B por dA como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que ellos forman. Teta entonces será este ángulo, ¿sí? Y con lo que estamos viendo aquí, dA coseno de teta va a ser este dA, pero la componente transversal. Entonces, esto podemos escribirlo como B por dA transversal. Con esto, entonces, tenemos que el flujo a través de una superficie cualquiera, ahora no necesariamente que sea la superficie transversal a la velocidad, va a ser la integral doble de B punto n de A, donde estamos diciendo que n es un vector normal a la superficie. Bueno, teniendo esto, entonces ya vamos a definir, vamos al caso que nos interesa a nosotros, que es el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico lo definimos entonces como la integral de superficie de E punto de A. En palabras, esto lo que nos dice es cuánta cantidad de campo eléctrico está atravesando una superficie, como tenemos en el gráfico a la izquierda. Tenemos una superficie, tenemos el área que está formando un determinado ángulo con el campo eléctrico y el flujo a través de esa superficie viene dado como la integral de superficie de E punto de A. En el gráfico de la derecha entonces estamos viendo cómo el flujo a través de la superficie A es igual al flujo a través de la superficie A transversal, que como vimos en la definición anterior de producto escalar, la componente transversal del área es A coseno de teta. Veamos un ejemplo. Consideremos una caja triangular cerrada en reposo dentro de un campo eléctrico horizontal con una magnitud E constante, como se muestra en la figura. Nos piden calcular el flujo eléctrico a través de A, la superficie rectangular vertical, esa superficie que tenemos al lado derecho, que tiene lados L y L tercios, y B, a través de la superficie inclinada. Esa superficie inclinada, vamos a ver, tiene una longitud, tiene lados L y una longitud mayor que L tercios. El área A', que estamos calculando, sobre la cual vamos a calcular el flujo, aparece a la derecha en un recuadro negro. Esa área A' tiene lados L y L tercios. Entonces, el área va a ser L
por L tercios es igual a L cuadrado sobre 2. Como el campo eléctrico tiene el mismo valor en todos los puntos, entonces de la ecuación que tenemos ahí, el campo eléctrico lo podemos sacar de la integral. Nos queda entonces E por la integral de dA. Y la integral de dA pues es el área. Nos queda entonces E por A por el coseno del ángulo que están formando el vector normal y el campo eléctrico. Como esta superficie es cerrada, el vector normal siempre está saliendo de la superficie. Entonces, en el gráfico podemos ver cómo el vector normal está en la dirección contraria al campo eléctrico. Entonces el ángulo que ellos forman es 180 y el coseno de 180 es menos 1. Entonces el flujo a través de esa superficie A' va a ser menos E por L cuadrado sobre 3. La parte B nos decía calcular el flujo a través de la superficie inclinada. Entonces, la superficie inclinada, podemos ver ahí, en el gráfico, tiene una longitud L y la otra longitud es W. Vamos al tablero y vamos a mirar entonces cómo encontrar, relacionar el valor W con L. Dibujemos entonces aquí el área que tiene longitud L, la longitud del cuadrado es L y la otra longitud es L tercios. Y este es el ángulo 60 grados. El vector normal ahora es perpendicular a la superficie, está aquí, y el campo eléctrico está en la dirección horizontal. Entonces, si hacemos un poquito de geometría aquí, vamos a ver este ángulo que hay aquí es igual a este ángulo que hay aquí y es igual a este ángulo que hay aquí, 60 grados. Entonces, con esto tenemos el producto que nos interesa a nosotros, n.dA, va a ser la magnitud de n, que es un vector normal, tiene magnitud 1 por dA por el coseno del ángulo que ellos forman, coseno de 60 grados. Entonces, con esto tenemos, nuestra ecuación nos queda como tenemos ahí, E por A coseno de teta, coseno de 60. Pero el área es, el área que tenemos ahí, tiene lados L y W. Entonces nos queda A es L por W. Ahora vamos a escribir W en términos de este lado. Este es W, hagamos otro gráfico por aquí, este es W, este es L tercios y este es el ángulo teta. Entonces nosotros tenemos coseno de teta es igual a cateto adyacente, que es L tercios sobre W. Entonces de aquí tenemos que W va a ser L tercios sobre coseno de teta. Es el valor que tenemos ahí. Entonces vamos a tener el flujo de campo eléctrico es igual a E por un lado que es L tercios, por el otro lado que es W, pero acabamos de ver W es L tercios sobre coseno teta, como aparece ahí, y multiplicado por coseno teta. Entonces cancelamos coseno teta y nos queda que el flujo es igual a E por L cuadrado sobre 3. Dos cosas podemos ver además aquí. El flujo en el tablero tenemos el flujo a través de esta superficie. El vector normal está así y el flujo está así y el campo eléctrico está en dirección contraria. Por tanto, el flujo es negativo porque no está entrando nada a la superficie, está saliendo. Mientras que a través de la otra superficie tenemos el vector normal está aquí y el campo eléctrico está aquí. Continuando, entonces, vamos a mirar lo que significa la ley de Gauss. Para eso, entonces, vamos a considerar el flujo
cuando el campo eléctrico es producido por una carga puntual y la superficie es una esfera de radio R. Y queremos calcular el flujo a través de esta superficie cerrada. En primer término, el vector de área está en la dirección radial, como se ve ahí, delta A sub I, y el campo eléctrico también está en la dirección radial. Entonces, el producto E punto de A se convierte en un número, E por A. Como el campo eléctrico a través de todos los puntos en la superficie están a la misma distancia de la carga, entonces el campo eléctrico tiene el mismo valor en todos esos puntos. Como tiene el mismo valor, entonces lo podemos sacar de la integral y nos queda E por la integral de dA. Por la ley de Coulomb, nosotros sabemos que el campo eléctrico producido por una carga puntual en un punto a una distancia R es igual a K sub E por Q sobre R2. Y por otro lado, la integral de dA es A, que es el área de la esfera. Y el área de la esfera es 4pi R2. Cuando hacemos las cuentas ahí, entonces tenemos que el flujo de campo eléctrico es 4pi por K sub E por Q. Ahora, miremos en el tablero, recordemos la relación que existe entre K sub E y epsilon sub 0. Nosotros sabemos que K sub E siempre lo podemos escribir como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, de aquí tenemos que K sub E por 4pi es igual a 1 sobre epsilon sub 0. Es decir, tenemos que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie, de una esfera cerrada, centrada en la carga, es igual a Q sobre epsilon sub 0. Observen aquí entonces algo muy importante. El flujo a través de la superficie cerrada no depende para nada del radio. Significa entonces que si nosotros tuviéramos una superficie mayor, o sea, una esfera con un radio mayor o un radio más pequeño, el flujo a través de esa superficie siempre sería igual a Q sobre epsilon sub 0. En el ejercicio siguiente vamos a aclarar un poquito más esto. Bueno, antes de eso deberíamos decir también, esto lo podemos asemejar, miremos en el tablero, cuando tenemos nosotros un bombillo incandescente y este bombillo genera luz. La cantidad de luz que está pasando a través de la superficie del bombillo es igual a la cantidad de luz si nosotros cambiamos este bombillo por un bombillo más grande. La cantidad de luz que va a salir de la superficie va a ser igual. O si consideramos una esfera más pequeña, un bombillo más pequeño, la cantidad de luz que está atravesando esta superficie o esta superficie no depende del radio de la superficie, sino que depende solamente de lo que me está generando el campo eléctrico. En este caso particular, lo que me genera la luz. De todos modos, sabemos que la luz son ondas electromagnéticas. Entonces, este ejemplo que estamos mostrando aquí es un ejemplo bien dedicado a las ondas electromagnéticas. Por otra parte, con el mismo ejemplo podemos ver qué pasaría si nosotros aumentamos el voltaje aquí en la resistencia. Si aumentamos el voltaje, entonces la intensidad de la luz será mayor. Entonces, la cantidad de campo eléctrico va a aumentar, independiente de la resistencia. Esta cantidad de campo eléctrico depende solamente de lo que me esté generando ese campo eléctrico. En este caso que tenemos aquí, en este ejemplo, depende de lo que me esté generando las ondas electromagnéticas. Si aumentamos la cantidad de carga en la esfera, entonces el flujo a través de la esfera va a aumentar. Miremos, bueno, por otra parte, podemos ver en este gráfico que la cantidad de
campo eléctrico que está atravesando la superficie S1 es igual a la cantidad de campo eléctrico que está atravesando la superficie S2 y es igual a la cantidad de campo eléctrico que está atravesando la superficie S3. Es decir, el flujo de campo eléctrico a través de S1 o a través de S2 o a través de S3 es igual. Ese flujo solamente depende de la carga Q. Además, con el gráfico que vemos al lado derecho, esa carga Q es la carga que está encerrada dentro de la superficie. Podemos ver que si la carga está fuera de la superficie, en el gráfico de la derecha, la cantidad de campo eléctrico, o sea, el flujo a través de la superficie cerrada, es igual a cero, porque la cantidad de campo eléctrico que entra a la superficie es igual a la cantidad de campo eléctrico que sale de la superficie. ¿Qué pasa cuando no tenemos una sola carga, sino que tenemos varias cargas que son las que producen campo eléctrico? Entonces, el flujo a través de la superficie cerrada, cuando el campo eléctrico es producido por varias cargas, va a ser el campo eléctrico neto en cualquier punto, es la suma de los campos eléctricos producidos por cada una de esas cargas. Entonces tenemos que la integral cerrada de E punto de A es igual a la integral cerrada de E1 más E2 más todos los que hayan, y va a ser igual a la integral cerrada de E1 punto de A más la integral cerrada de E2 punto de A más y así sucesivamente. Entonces, la integral cerrada de E1 punto de A, como acabamos de mostrar, y podemos mostrarlo aquí en el tablero, la cantidad cerrada de E1 punto de A es igual a Q sub 1 sobre epsilon sub 0. La cantidad cerrada de E2 punto de A es igual a Q2 sobre epsilon sub 0. Y así sucesivamente. Entonces, el flujo neto será igual a la suma de los flujos y esto es igual a la sumatoria sobre I de Q sub I sobre epsilon sub 0. Y esto es la carga neta encerrada en la superficie sobre epsilon sub 0, que es la expresión que tenemos ahí. Para terminar, miremos un ejemplo sencillo. Consideremos una superficie gaussiana esférica que rodea una carga puntual Q. Describa qué le sucede al flujo total a través de la superficie si A, la carga se triplica. Entonces, miremos en el tablero qué ocurre en esa situación. Pero ya acabamos de ver todo, lo vamos a ver a la luz de la ley de Gauss. Tenemos nuestra carga Q, nuestra esfera que tiene radio R y esta es la superficie gaussiana. Entonces, ¿qué pasa si Q se convierte en 3Q? Entonces, el flujo a través de la superficie cerrada será igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Si nosotros cambiamos Q por 3Q, entonces el flujo que ha cambiado, llamémosle phi', será igual a la carga que ha cambiado Q' sobre epsilon sub 0, que es igual a 3Q sobre epsilon sub 0. Es igual entonces a 3 veces el flujo original. Entonces lo que podemos decir es que si la carga se triplica, el flujo a través de la superficie cerrada se triplica. Ahora, ¿qué pasa si se duplica el radio de la esfera? Es decir, ¿qué pasa si ahora cambiamos por otra esfera que tenga un radio del doble 2R? De todos modos, podemos ver el flujo a través de la superficie es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero como la carga no cambió, entonces el flujo tampoco cambia. El flujo es el mismo. La parte C nos preguntan, ¿qué pasa si se cambia la superficie por un cubo? Bueno, de todos modos, si nosotros cambiamos esa superficie por un cubo, de todos modos, la carga encerrada es la misma. Entonces, si la carga encerrada no cambia, el flujo tampoco cambia.
Bueno, hasta aquí entonces hemos visto en qué consiste la ley de Gauss. Nos muestra una relación entre el flujo de campo eléctrico y las cargas que producen ese campo eléctrico. Esta es la primera de las ecuaciones de Maxwell. Hasta aquí la estamos viendo de forma integral. Como dijimos en la expresión anterior, aquí el flujo de campo eléctrico es igual a la integral cerrada de E punto de A y es igual a la carga encerrada por la superficie sobre epsilon sub 0. En esto consiste la ley de Gauss. En el próximo tema vamos a ver algunas aplicaciones de esta ley de Gauss.